Muy buenas a todos y bienvenidos a esta sesión Curvas de retención, DAO, MAU y más métricas DAX de marketing digital en Power BI desde cero. Mi nombre es Rubén Pertusa, pero antes de nada me gustaría dar las gracias al Data Platform Summit Virtual 2022 y a sponsors como Microsoft que nos permiten tener este ratito compartiendo conocimiento. Como os he dicho, soy Rubén Pertusa, soy el Head Global de Data Analytics e Inteligencia Artificial en Dufry y además soy MVP de la plataforma de datos desde hace más de 9 años en Microsoft. Llevo la comunidad de PaaS España junto con otros compañeros, además de organizar eventos como el SQL Saturday de Madrid, 5 ediciones, Barcelona o eventos online como el Power BI Virtual Conf, que vienen del grupo de Telegram Power BI Español, del cual también soy admin, y que os aconsejo y os recomiendo que entréis si queréis indagar más y compartir y aprender de todos esos expertos que tenemos en el canal. Además os dejo mis datos de contacto, rpertusalopez@gmail.com, el contacto en LinkedIn o en Twitter rpertusa, por si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, problema sobre lo que vamos a hablar hoy o sobre el ecosistema de Power BI, por ahí me podéis encontrar. Y bueno, el objetivo de esta charla, el objetivo de los próximos 45 minutos va a ser entender el beneficio que nos trae la monitorización de la experiencia de usuario y cómo podemos utilizar esta información para ir un paso más allá y poder llegar a medir el retorno de la inversión de nuestros proyectos de analítica. Y además os voy a compartir la arquitectura real, qué orígenes, qué tecnologías necesitamos y el caso práctico, cómo vamos a crear todas esas métricas en DAX que vamos a utilizar para medir y monitorizar esa experiencia. Y esto lo he dividido en 4 puntos. El primero, hablar sobre el reto de calcular el retorno de la inversión de nuestras soluciones. Vamos a ver cómo los KPIs del marketing digital pueden ayudarnos a este reto y sobre todo ver qué datos vamos a necesitar, qué modelo de datos vamos a tener por debajo y la solución, la foto completa, tanto a nivel de arquitectura como del DAX, de las métricas DAX que vamos a utilizar por debajo en este dashboard de medición del engagement. Sobre todo me habéis escuchado decir monitorización, monitorización, monitorización muchas veces ya desde el inicio de esta sesión. Y es que es algo que dentro del equipo y además que siempre recomiendo tenemos que tener dentro del ciclo de vida de un desarrollo en Power BI. En la parte de Data Ops, desde que llegamos y traemos una nueva métrica, una nueva columna, una nueva tabla, cualquier cosa que vamos a meter en ese ciclo de desarrollo, lo desplegamos, lo ponemos en producción y además monitorizamos si va bien, si la experiencia está siendo correcta, si las consultas van rápido y cómo está yendo el uso de estos recursos. Yo siempre digo que el éxito de una solución de analítica, una solución de, en este caso Power BI, se basa en 2 pilares. El primero, tener un data quality, tener una calidad del dato totalmente fuerte, muy fuerte, de tal forma que nuestros usuarios crean en el dato a la hora de tomar esas decisiones, ¿vale? Se tarda muchísimo en hacer que crean y muy poquito en perder esa confianza mediante procesos por la mañana, por la tarde, automáticos que comprueben el dato y que se aseguren de que todo lo que hemos leído y transformado y todo lo que estamos presentando en todos esos dashboards, KPIs y demás sea el correcto. Eso sería el primer pilar. El segundo pilar, la adopción de nuestra solución, ¿vale? Y la adopción de nuestra solución va totalmente o 100% relacionada con la experiencia de usuario. Y aquí la monitorización nos va a ayudar muchísimo a poder decir si esa experiencia está siendo la correcta. ¿Cómo? Mediante, por ejemplo, midiendo la velocidad de las consultas que se están lanzando. Este usuario cree en el dato, pero tarda tanto tiempo que tiene que irse a por un café y volver mientras está cargando el dashboard. El informe, esto no va a ser útil a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Podemos medir la velocidad de la consulta. Puedo medir, por ejemplo, ahora la CPU, ¿no? Es un KPI clave en la parte de IT, en la parte de backend, de tal forma que podamos asegurar que la experiencia es la correcta en el nuevo mundo de generación 2 de Premium, tanto en Premium per User como en las capacidades Premium. Y esto es algo que ya estamos en esa transición, que ya automáticamente se están convirtiendo todos los workspaces en workspaces de generación 2 y que nosotros podemos detectar antes de tiempo si vamos a
pasarnos de ese threshold, porque como ya sabemos, no me voy a meter en este punto mucho, como ya sabemos, si nos pasamos de esos límites que tenemos de CPU cada 30 segundos, cada bloque es de 30 segundos dentro de nuestras capacidades, va a provocar que se penalicen las nuevas consultas. Y por lo tanto eso va a afectar directamente a la experiencia de usuario. ¿Qué podemos hacer? Pues también medir si queremos escalar, ¿no? Si queremos subir a una capacidad, a un nivel superior, que nos va a dar una serie pues, de cores mayores, un número de cores mayor, que van a ayudar a reducir ese cuello de botella, ¿no? En lo que sería resolver todas esas consultas, esos procesamientos y demás. O si utilizamos esto de una forma mucho más completa y sofisticada, podemos llegar incluso a saber dónde optimizar de tal forma que no necesitemos escalar y pagar por una nueva capacidad, ¿no? Sino que podamos decir, vale, vamos a optimizar estas KPIs, vamos a utilizar esta compresión, este modelo no está, o este modelo de datos no está bien hecho, nos sigue un modelo en estrella, de tal forma que tengamos a nuestro CTO contento, ¿no? Y esto puede ayudar a medir, en parte, al retorno de la inversión. El retorno de la inversión de nuestro proyecto es algo bastante difícil de medir, ¿no? Y ya lo habréis visto en muchos tutoriales y charlas donde se habla, ¿no? A muy alto nivel cómo dar un número más o menos acertado de cómo estamos impactando, ¿no? Cuál es el valor que estamos produciendo con respecto al coste que estamos gastando. No es sencillo, ¿vale? No es tanto como decir, si tengo 1 kilo de informes, eso ya está provocando que estemos dando valor, ¿no? No es así. El medir si nuestra empresa se está convirtiendo en una data driven, ¿no? Como me gusta decir ahora, en una empresa data driven, no es tan sencillo como medir informes. ¿Por qué? Porque lo estaremos viendo en el día a día. De repente llega un nuevo usuario, un nuevo stakeholder y nos dice, oye, equipo, necesito ver la venta por este tipo de dimensiones, con esta granularidad y este tipo de detalle, ¿no? Y esto acaba en una creación de un informe, ¿no? Pero claro, vienen más y más requisitos, cada uno con un desarrollador diferente, con una serie de personas que a lo mejor no tienen el storytelling tan claro. Hablamos de Self-Service BI, hablamos del Enterprise BI, hablamos de un equipo muy grande creando informes, dashboards y demás para cubrir la necesidad, ¿no? De cada usuario. Y esto acaba generando cientos, miles de informes que cuando llega un nuevo usuario a la plataforma, la cara que se le queda es una cara parecida a esto, ¿no? En la que se asustan, no saben dónde encontrar los datos y a lo último lo que acaban pidiendo es, oye, dame el Excel conectado que yo me monto lo mío, ¿no? Por lo tanto, el generar todos esos informes no nos da una visión completa del valor que estamos aportando, ¿no? Y es aquí donde podemos, o donde desde que empezó el COVID y demás, le hemos estado dando vueltas y vueltas de cómo podemos llegar al siguiente paso, ¿no? Al siguiente nivel con el mundo de la monitorización para poder de verdad decir que estamos aportando valor y que somos o que nos estamos convirtiendo en una data-driven company, ¿vale? En este caso, aquí la pregunta es, vale, ¿y cómo mejoramos este proceso de monitorización, ¿no? Y me gustaría enseñaros, por ejemplo, cómo otras empresas como Facebook miden ese retorno o miden ese crecimiento de sus productos, ¿no? Y la clave aquí va a ser de su producto, de sus productos, de sus redes sociales en este caso. Nos fijamos, en febrero saltó el anuncio a nivel global que dejó a todos en shock, ¿no? Que era la primera vez que Facebook perdía usuarios activos, ¿vale? Y cuando esto se presentó a los inversores públicamente y demás, se utilizaron una serie de gráficas y una serie de títulos y de texto y demás, donde referenciaba claramente una serie de KPIs, ¿vale? Que a lo mejor no son de ámbito familiar para mucha gente, pero sí que lo son para todo aquel que que se dedica al mundo del marketing digital, por ejemplo, ¿no? Que son los usuarios activos diarios, ¿no? DAO. O incluso
los monthly active users, ¿no? Los usuarios activos mensuales. Y además, como podéis ver aquí, en el último trimestre de 2021 hubo una caída, ¿no? En cuanto a usuarios diarios, ¿vale? Pero no solo es Facebook, lo hacen muchísimas otras empresas. Por ejemplo, TikTok, como podéis ver aquí, suele presentar datos también de los millones de usuarios activos al mes, ¿vale? Y si habéis visto esta serie, que os recomiendo encarecidamente en HBO, Silicon Valley, donde también hablan de una empresa, de una startup, y crean un producto y demás, también utilizan ese tipo de dashboards, ¿no? Para ver los daily active users, su crecimiento con respecto a los mensuales, con respecto a los semanales y demás, ¿no? Esto se centraba en un producto. Siempre se suele relacionar con un producto, ¿no? Con su red social, con su aplicación que están vendiendo en el store de Apple o en el de Android y demás. Y aquí la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar todo este conocimiento y esta experiencia para medir el impacto que estamos teniendo en nuestra empresa, ¿no? Y aquí llegamos al punto de decir, ¿y si nuestro producto son nuestros informes, ¿no? ¿Y si lo que nosotros queremos hacer, y si pudiésemos medir la actividad que estamos generando, de tal forma que cuanta más actividad generemos, más retorno de la inversión estamos haciendo, porque asumimos que los usuarios están gastando su tiempo en los informes, en vez de estar haciendo otra cosa, haciéndose sus informes en Excel, ven valor en lo que estamos haciendo y por lo tanto están tomando decisiones, asumimos que están tomando decisiones basadas en esos informes, ¿no? Más actividad, más retorno de la inversión. Y esto es algo clave, clave de manera interna para el equipo y de manera externa para, por ejemplo, todos aquellos que nos piden pues, nuevos informes y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo puede tener claro exactamente que de cara a tener más impacto, lo que queremos es generar más actividad, que cada vez más usuarios se metan dentro de nuestros informes, de manera diaria, de manera semanal, y que además estos estén generando cada vez más clics, que exporten, que compartan con otros usuarios y demás, ¿no? Esto, lo vital va a ser poder medirlo y poder dar un número del cual dar seguimiento, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos decir en este caso que podemos aplicar lo mismo a los usuarios que nos piden esos informes, ¿no? Poder llegar y decirles, oye, vale, sí, vamos a hacer un informe, pero ¿cuántos clics nuevos me prometes cuando este informe esté puesto en producción? ¿Quién lo va a utilizar? ¿Cada cuánto? ¿Diariamente? ¿Semanalmente? ¿Cuántas personas esperas que que lo utilicen, ¿no? De tal forma que podamos hacer una proyección y que podamos medirla, podamos comparar la actividad que está pasando de manera real con respecto a lo que se prometió y eso utilizarlo la próxima vez que tengamos un requisito, prioridad 1, que hay que hacerlo ya, utilizarlo para decir, oye, es que sí, hemos gastado un tiempo en hacer esto, pero no hemos tenido el retorno que esperábamos aquí, ¿no? Y esto nos puede permitir, además, detectar usuarios que, por ejemplo, han entrado, se han visto perdidos ante tantos informes y han dejado la plataforma. Poder hacer una serie de seguimiento donde podamos ofrecerles pues, training de diferentes informes. ¿Por qué no tienes esa implicación, ¿no? Queremos conseguir el engagement, la implicación emocional en nuestra plataforma, ¿no? Entonces, poder preguntarles mediante encuestas automáticas, oye, vemos que no te estás conectando, ¿por qué? ¿Es que no encuentras tu KPI? ¿Es que no encuentras el análisis que toca? ¿Es que el storytelling te está liando? ¿Vale? Y poder mejorar la plataforma por conseguir más actividad. Con esto, lo ideal sería entonces poder tener todo en un dashboard que nos permita medirlo, ¿vale? Y aquí os voy a enseñar un pequeño dashboard de ejemplo de la solución que hemos implementado en producción, con dato que evidentemente no es dato de producción, para que veáis más o menos la idea, ¿no? Podríamos decir que
nos gustaría ver pues, los clics que se han ido haciendo a nivel diario. Nos gustaría ver además no solo los clics, sino por hora, ¿no? ¿Cuáles son nuestras horas pico? ¿Para qué? Pues para, por ejemplo, evitar procesar o refrescar nuestros cubos, porque al refrescar nuestros modelos de Power BI se pierden las cachés, lo que significa que ciertas consultas van a ir más lentas en ese momento. Evitemos las horas pico, ¿no? O si tenemos que hacer un despliegue masivo de alguna cosa en la que vamos a tener necesitamos una ventana de mantenimiento, intentar ajustarla en una ventana de mantenimiento de una hora en la que tengamos menos usuarios, por ejemplo, ¿no? O ver, por ejemplo, los usuarios, cuántos usuarios se conectan, ¿no? Lo típico, se conectan todos a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana y luego al mediodía. Poder entender cómo se comportan con respecto a nuestra solución, ¿vale? Ver, por ejemplo, qué usuarios son nuestros top usuarios. Utilizar, por ejemplo, esos top usuarios para decir, oye, si voy a sacar algo nuevo, si quiero, por ejemplo, presentar una novedad antes de sacarla a nivel productivo, voy a presentarla a estos usuarios, ¿no? Para que me den el feedback. Entender cuál es el tiempo medio de consulta que están gastando cada vez que hacen clic, pues decir, vale, tengo un rango de 0 a 3, 4 segundos donde decimos que la calidad es buena, ¿no? Que la experiencia es buena. Cuando pase de una media de 3 segundos, la experiencia empieza a ser mala y me gustaría que el equipo interno valide con esos usuarios pues qué están haciendo, ¿no? Si están lanzando alguna consulta, algún filtro que toca o que no está todo lo optimizado que tocaría, ¿no? ¿Os podéis imaginar que, por ejemplo, detectaríamos patrones de gente que se encarga pues, de filtrar mucho y es algo que a Power BI no le sienta bien, el filtrar España, Portugal, Francia, muchos países de la lista de la dimensión países, en vez de decir Europa, ¿no? En vez de tener un filtro, ¿no? En vez de eso, ir país a país seleccionándolo. Eso es algo que, por ejemplo, eh, Power BI, pues lleva peor. Cuando los modelos son muy grandes, lo lleva peor y los rendimientos son peores. Se puede detectar con este tipo de monitorización y poder hacer una solución acorde a decir, vale, en vez de, oye usuario, en vez de ir país a país, te voy a dar otra columna donde vas a poder filtrar la región EMEA o región Latinoamérica, región Norteamérica, ¿vale? De tal forma que el rendimiento va muchísimo mejor. Poder, por ejemplo, decir, oye, vale, el tiempo medio ha sido un segundo, pero ha tenido alguna consulta de casi 2 minutos. Botón derecho y ver justo el detalle de qué ha pasado en esa consulta, ¿no? Y decir, vale, esta consulta, esto copiarlo en nuestro DAX Studio y a partir de ahí, pues depurar el por qué, ¿no? Igual ha sido una KPI nueva que hemos desplegado y que está funcionando peor. Detectar, por ejemplo, la CPU, como hemos dicho, tan importante ahora en el mundo de generación 2 de Power BI. Verlo a nivel de informe, ¿vale? Este informe, ¿cuáles son los top usuarios? Los top usuarios. O incluso decir, este es mi informe top, donde si voy a sacar alguna novedad, la voy a sacar primero aquí para ver cómo interactúa la gente, ¿no? Como cuando se suele hacer un test A/B, ¿no? En aplicaciones. Voy a sacarla aquí a ver qué tal. Y si de verdad tengo un feedback positivo, lo despliego en el resto de informes. Pero no nos quedamos solo aquí en la monitorización. Podríamos decir cómo va evolucionando, ¿no? Lo típico, una evolución de cada vez vamos teniendo más usuarios conectados, muchísimas más consultas, 161.000 consultas al día, a la semana, perdón, pero podemos empezar a utilizar ese tipo de métricas que veíamos que utilizan gente como Facebook y demás. El MAU, Monthly Active Users, Weekly Active Users, Daily Active Users, ¿vale? Donde podemos ver que efectivamente nos da una visión mucho más clara de que estamos creciendo, ¿no? De que el engagement, de que la implicación está creciendo dentro de lo que sería la plataforma. Y no solo eso, utilizar los ratios, ¿vale? Como veis en este caso, volviendo a la gráfica anterior, estamos teniendo un MAU de unos 850 usuarios en este entorno, ¿vale? De test, 850 usuarios activos al mes, con casi 600 a la semana y unos casi 300 y pico, 350 al día, ¿vale? Pero, ¿cómo se cruzan esas métricas? ¿Cómo nos dice esto? ¿Cómo le damos un poquito más de sentido de negocio a estas métricas? ¿Vale? Pues yéndonos
a un paso más allá, lo que se suele hacer es dividir los Daily Active Users entre los Monthly Active Users, de tal forma que, por ejemplo, en este caso nos dice, tenemos un 38% de gente que viene al mes y que además viene diariamente, ¿vale? O, no solo eso, si le damos la vuelta, nos dice que todos los usuarios mensuales que tenemos se pasan por nuestra plataforma un 38% de los días, que suele ser alrededor, si contamos unos 5 días de trabajo a la semana y tal, suele ser alrededor de unos 2 o 3 días. Unos 2 o 3 días a la semana vienen, ¿vale? Que además nos lo dice también esta, ¿no? De todos los usuarios que vienen semanalmente, el 50, diariamente viene el 54%, ¿vale? O al revés, que el 54% de los días de la semana están viniendo esos usuarios, ¿vale? Unos 2 o 3 días a la semana están viniendo. ¿Qué queremos? Pues queremos que vengan todos los días. Queremos que saquen valor de la plataforma todos los días. Y eso es el trabajo que tenemos que ir haciendo y midiéndolo. Midiéndolo qué informe tiene más retorno, qué informe tiene más engagement, ¿vale? Y esto nos permite, por ejemplo, medir, como lo vais a ver aquí, medir cómo va evolucionando cada uno de esos usuarios, ¿vale? De tal forma que aquí yo puedo decir, este usuario, pues este usuario de aquí, por ejemplo, ha crecido, lo vamos a ver enseguida, ha crecido desde aquí hasta aquí, es decir, desde un 40 y poco por ciento de implicación, ¿vale? De actividad, hasta casi un 70% de actividad a nivel mensual, ¿vale? O sea, podemos incluso ir a ese nivel de detalle y aplicar una serie de acciones de nuestro marketing interno, ¿vale? Para decir, vale, esto es una curva de retención que nos dice del 1 al 30, es decir, de 1 a 30 días, ¿cuántas veces vienen estos usuarios al mes a vernos? ¿Vale? Tenemos 17 personas en este caso, en este testeo, que han venido 22 de los 30 días del mes a la plataforma. ¿Vale? Pero, es decir, aquí tenemos, por así decirlo, los usuarios activos. Hay 29 que vienen 10 veces al mes. ¿Vale? Pero por otro lado tenemos 150 que han venido una vez al mes y que no han vuelto a la plataforma. Pues nosotros seríamos capaces de hacerle clic aquí a los 153 y decirles, oye, te voy a mandar una acción de marketing que por ejemplo es, te echamos de menos, ¿vale? Vamos a hacerle clic utilizando el visual de Power Automate, le hago clic a una acción que va a mandar una campaña de mailing con una serie de enlaces, una serie de video trainings y demás que les va a llegar a su email, ¿vale? Lo vamos a ver enseguida. Va a llegar al email pues de esas personas. Ya está llegando por aquí. ¿Veis? Como por ejemplo les llega un email específico a los que tienen una retención muy bajita. Oye, te echamos de menos, estos son los enlaces, esta es una encuesta, ¿qué falta en la plataforma para que vengas más? ¿Vale? Todo esto lo podemos mezclar también como lo que hemos dicho antes con los stakeholders, ¿no? con los usuarios de negocio que nos piden informes, de tal forma que podamos incluso hacer una KPI que mida exactamente que los clics o los openings prometidos se están cumpliendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, este informe nos prometieron una serie de clics, le podemos decir botón derecho, evolución del retorno, ¿vale? Y ver que efectivamente, pues sí, hubo un mes que no cumplieron esos clics, pero que a partir de ahí han ido cumpliendo, ha vuelto a caer, pero sigue cumpliendo, ¿no? O, por ejemplo, poder ver otros informes que es que por más que se está utilizando, la actividad es muy bajita y por lo tanto, aquí lo podemos ver, la actividad es muy bajita y oye, no hemos llegado a ese objetivo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no hemos cubierto? Ese requisito que nos pidió no estaba bien sintetizado, no se ha hecho desde negocio, no lo han publicado bien, no han hecho un training correcto en negocio, no se ha hecho un training en IT. ¿Qué está pasando aquí que no conseguimos esos clics? ¿Vale? Entonces, todo esto nos permite, ahora sí, valorar si estamos convirtiéndonos en un data-driven
company, ¿no? En una empresa data driven, y si de verdad el retorno de lo que se paga por las licencias, del modelo, del el esfuerzo de crear esos informes, pues tiene su recompensa, ¿no? Entonces, este sería, por así decirlo, el modelo, ¿vale? Volvamos a la PPT y ahora, ¿cómo lo llenamos, no? ¿Cómo lo llenamos de datos? De una manera muy rápida, pues tenemos informes ya predefinidos en la parte de en las capacidades premium, ¿no? La aplicación de las métricas de la capacidad, por ejemplo. Tenemos APIs de administración que podemos leer para que nos diga el catálogo de todos los informes que hay desplegados y quién tiene acceso y quién no. Tenemos la API de actividad, ¿vale? Y además tengo en el enlace os voy a dejar una serie de vídeos donde podéis ver otras presentaciones, otros webinars, donde voy utilizando Data Factory, llamándose a esas APIs y guardándolas en un Data Lake. Podríamos tener, si tenemos el Power BI on-premise con Report Server, leer directamente el Execution Log, como lo haríamos con el antiguo Reporting Services, ¿vale? Podríamos utilizar también el Audit Log del Office 365, hacer la consulta al API Graph de Active Directory en Azure o Log Analytics para que nos dé no solo los clics y la actividad de Power BI, sino que nos dé también más detalle pues, de la CPU utilizada en el DAX, de qué DAX ha lanzado y demás, que no te da el Activity Log de Power BI, ¿vale? Y pues tema de contadores de rendimientos si además tenemos una solución híbrida. De tal forma que la arquitectura quedaría pues en un modelo Power BI como el que habéis visto, que se conecta a un Data Lake donde se está guardando una serie de información de las APIs que llamamos, sea la Graph de Azure de Active Directory o el Activity Log de Power BI o las Admin APIs, utilizando Data Factory o cualquier otra plataforma que nos permita llamar a las APIs, ¿no? Podemos llamar también a Log Analytics para ver ese detalle, como hemos visto, de la consulta y ver por qué ha habido una consulta que se ha ido a 2 minutos de retraso e incluso mandar alertas cuando vemos que durante los últimos 2 o 3 minutos las consultas están creciendo muchísimo en un tiempo medio de consulta, ¿no? Y eso incluso escribirlo en Teams. Pues todo eso, tengo otra presentación donde hago una demo completa de ese escenario que voy a dejar el enlace, ¿vale? Pero en esta presentación, como es un tema muy grande, vamos a directamente trabajar sobre el modelo y vamos a ver qué tablas son necesarias y empezar a hacer métricas como el MAO y el DAO que hemos visto en el dashboard. ¿Cómo sería nuestro modelo de datos? ¿Cuáles serían los requisitos, ¿no? para ese modelo? Tendríamos una serie de dimensiones en azul. La dimensión de usuarios, que la podríamos rellenar con lo que hemos dicho, la API de Graph en directorio activo. Podríamos tener la lista de informes que nos la da la API de administración por Workspace, Workspace a Workspace de Power BI. Tendríamos lo típico, la dimensión fecha y dimensión tiempo, que hay un montón de gente con un montón de posts en blogs donde os dan el código en M, en DAX, en lo que queráis, en SQL, está en todos los idiomas. Y por último tenemos en nuestro esquema en estrella, en nuestro modelo en estrella, una serie de tablas de hechos, ¿no? Tendremos por un lado lo que es la actividad pura y dura que viene de la API de Power BI, donde nos dice si un informe se ha abierto, si un informe se ha exportado. Tenemos además también el detalle de esas consultas que se lanzan dentro del informe, que eso solo está en el Log Analytics. Y además, incluso no vamos a querer coger toda esa información de Log Analytics, estamos hablando de millones y millones y millones de consultas, ¿vale? Que el único valor que aportan es si queremos ver alguna de ellas a nivel de detalle. Pues aquí vamos a aprovecharnos de las capacidades tan chulas que tiene Power BI para poder mezclar en modelos Composite una tabla agregada donde nos dice consultas medias y una tabla en Direct Query donde tiene el detalle, ¿no? Conectada directamente a Log Analytics de tal forma que todo este modelo es un modelo muy pequeñito, no está gastando memoria en nuestra capacidad y es algo que se puede mantener de una manera muy sencilla. Y ya se acabaron las PPTs, vamos a lo que sería el código. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es ver nuestro modelo. Aquí tendríamos pues una serie de entradas dentro de esta API de actividad con su operación, ¿no? La operación puede ser, por ejemplo, ver un dashboard, ver un informe, ¿vale? En este caso. Podemos ver además si ha sido Power BI, podemos ver, por ejemplo,
qué tipo de informe era. Podemos ver si ha sido un Paginated Report, un RDL o era un dashboard interactivo de Power BI Desktop. Podemos ver si se ha utilizado en la parte móvil, en la parte web, si se ha embebido desde un Power BI embebido, ¿vale? De tal forma que podemos medir, fijaros, todas estas actividades. Que exporte, crear un dataset, editar un dataset, podemos medir tanto todo el ciclo de vida en la parte de DataOps de nuestro modelo de Power BI como cómo interactúan esos usuarios con nuestro modelo. Esto por un lado sería una tabla de hechos, ¿no? La tabla de hechos de la actividad. Por otro lado tenemos la tabla de hechos de las consultas agregadas y el detalle que es en Direct Query, que llama a Log Analytics, y las dimensiones que hemos visto antes, ¿vale? Todo esto en un modelo en estrella, como podríamos esperar, y a partir de ahí podemos ahora crear nuestras métricas, ¿vale? ¿Y cuál es la herramienta que voy a utilizar para crear nuestras métricas? Vamos a utilizar DAX Studio, ¿vale? Y en este caso, lo primero que vamos a hacer, bueno, para que veáis, tengo aquí una consulta que no me devuelve nada. Y lo primero que vamos a hacer es la métrica de aperturas de informe, ¿vale? Yo tenía una tabla que se llama Power BI Log. En este caso, vamos a decirle que quiero filtrar Power BI Log, PBI Log, y le vamos a filtrar por la actividad View Report, ¿vale? Y esto es lo que vamos a conseguir o vamos a considerar como click, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Vamos a contar las filas de esta tabla, de lo que nos devuelve esta tabla con este filtro, y esto nos vamos a ir aquí y vamos a descomentar esta parte y lo vamos a lanzar, ¿vale? Vale, ya tenemos a nivel de día todas las aperturas de informes que se han hecho, ¿vale? Por otro lado, ahora queremos hacer el tema de usuarios únicos, ¿vale? Pues para usuarios únicos lo que podemos utilizar en este caso podría ser un distinct count de nuevo, la columna user ID que tenemos por aquí, ¿vale? Y efectivamente, si nos vamos aquí y descomentamos, funcionaría. Tenemos estos los usuarios únicos que hemos tenido en este día en concreto. Además de esto, una de las cosas pues, tan interesantes y tan bonitas que nos ofrece DAX es la versatilidad con la que podemos crear una métrica. En vez de hacer un distinct count de users, podríamos hacer perfectamente, vamos a hacerlo de otra forma, un count rows. Bueno, vamos a hacer un values para ver los valores distintos de esos usuarios y de ahí en esta tabla que devuelve values vamos a hacerle un count rows. Values por aquí y vamos a lanzarlo. Boom, el mismo resultado, ¿vale? O incluso podemos llegar a tener otra métrica, igual para usuarios, la misma, que sin hacer esto, utilizando otro patrón muy famoso que utilizan en SQL BI, Marco Russo y Alberto Ferrari, por ejemplo, podría ser un distinct de los usuarios y esa tabla, iteramos por esa tabla y en vez de hacer un distinct count, en vez de contar esos valores, directamente iteramos y sumamos un 1, ¿vale? Solo queremos el número distinto y de ahí sumamos un 1, ¿vale? Los tres, si lo vuelvo a lanzar, dan el mismo valor. ¿Qué pasa? Que una de las cosas que podemos hacer dentro de DAX Studio es hacerle clic en Semver Timings y ver que efectivamente podemos, voy a lanzarlo otra vez, podemos ver lo que está pasando por debajo, ¿no? Que se está lanzando. En este caso, utilizando el patrón de SumX Distinct, vemos como hay 3 scan y hay uno con 22.000 filas, ¿vale? El tamaño, o sea, lo que sería el tiempo que se está gastando, 57 milisegundos, borrando caché, como estoy borrando caché, para irnos al peor de los casos, pues no es un tiempo que digamos vamos a querer mejorar, ¿vale? Es muy poquito, va súper rápido, ¿no? Para lo que tenemos. Si en este caso ahora, por ejemplo, quito esto y medimos justo la anterior, vais a ver que efectivamente en vez de ser 3 peticiones al modelo Vertipack, al modelo del Storage Engine, en este caso aquí son 3, pero
el número de filas es mucho menor, ¿vale? Muchísimo menor. Solo que lo que cambia aquí, por ejemplo, es que pues utiliza un operador de distinct count, cosa que en el anterior no estaba utilizando, ¿vale? Y lo mismo pasaría si cogemos y lanzamos el de distinct count, que es este, lo he vuelto a descomentar. El plan y las consultas que se lanzan son exactamente las mismas. En este caso es un distinct count. Estos dos se comportan igual cuando el tercero se comporta un poquito diferente, ¿vale? Bien, esto por un lado, ya tenemos nuestra KPI de clics y nuestra KPI de usuarios. El por qué he hecho estos tres tipos diferentes lo vais a ver en la siguiente demo. Ahora vamos a centrarnos en la parte de los usuarios activos mensuales. Y en este caso, lo que vamos a hacer es empezar a generar nuestra KPI. Lo primero, usuarios activos mensuales significa que para cada día, en el día en el que estemos, siempre nos vamos 30 días atrás y decimos, dime el número de usuarios distintos. La KPI que hemos hecho ahí de users, de usuarios distintos que tenemos aquí, ¿vale? Pero siempre 30 días atrás desde el día en el que estemos, ¿vale? Por lo tanto, para empezar, numDays 30 días, ¿vale? Para dejarlo configurado. Y vamos a decirle que vamos a coger el last day, donde el last day va a ser el max de la fecha que tengamos utilizada en este contexto de filtro que tengamos. Si tenemos una semana, pues será la última fecha de esa semana. Si tenemos un mes, en la última fecha de ese mes. Sea lo que sea que se esté utilizando en el dashboard, vamos a coger la fecha, el día máximo, ¿vale? Y ya lo que vamos a calcular es un periodo. Y el periodo vamos a decirle dates in period, donde le vamos a decir, vale, ¿dónde está la dimensión de fechas? ¿Dónde están todas las fechas? En la dimensión fecha, ¿vale? ¿Qué queremos hacer o dónde empezamos? Pues lo que hemos calculado en nuestra variable last day. ¿Y qué hacemos ahora? Pues vamos a hacerle un menos numDays. Nos vamos a ir 30 días atrás, ¿vale? Bien, aquí podemos decir, vamos a hacer un return y un poco por depurar esto, bueno, si quisiésemos dar un valor, tendríamos que rellenar esta variable return, pero por depurar un poquito, pues podríamos decir, vale, vamos a estar seguros de que estamos cogiendo los 30 días de antes, ¿vale? Pues una de las técnicas para depurar qué tipo de conjuntos, de filas estamos trabajando, es el concatenateX, donde directamente podemos hacer un string concatenando, iterando por esas tablas que hemos generado, ¿no?, en estas variables. Y es súper útil a la hora de depurar variable a variable, ¿no? En este caso, por ejemplo, quiero depurar la tabla que ha generado dates in period y le voy a decir que quiero, pues, ver las fechas que se han ido generando y además, pues, le voy a poner aquí un ampersand y ya está, ¿vale? Y esto va a ser el return. Vamos a lanzarlo, le digo resultados. Y ahora en Mau me voy a ir por aquí, perdón, lo ejecutamos y ya tenemos nuestros resultados. Y vais a ver, por ejemplo, que para el 17 de febrero, que es el último día que tenemos en este modelo, pues va del 17 de febrero, 16 de febrero, bla, 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 hasta el 19 de enero. Aquí están los 30 días, ¿vale? Bien, entonces esto está funcionando bien. Yo esto lo pongo en comentario. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular de qué hemos dicho, los usuarios únicos, ¿vale? Pero con este filtro. Vamos a sobreescribir cualquier filtro que tengamos, cualquier contexto de filtro que tengamos en el informe y le vamos a decir obligatoriamente vete a esos 30 días, ¿vale? Si lo ejecutamos, en este caso, pues tarda un poquito y nos va a devolver exactamente el número de usuarios que son los 850 que hemos visto en el informe de antes. Pero claro, esto ha tardado un poco, ¿no? Y si vemos el server timings, vemos como efectivamente tenía un plan en el que utilizaba el operador distinct count, que a la hora de hacer cálculos un poquito más complejos, pues se dispara el tiempo. Antes estábamos en 50 o 100 milisegundos, ahora se ha ido a los 6 segundos, ¿vale? Lo curioso de esto, un poco para que siempre tengamos claro y en mente que la versatilidad de DAX también la podemos utilizar para reducir y optimizar este tipo de claves de KPIs
básicas o core que se utilizan como el origen de un montón de métricas más, como esta por ejemplo, si yo ahora esta la paso y del distinct count la convierto en el sumX distinct, si vuelvo a lanzar, para que veáis, automáticamente en 140 milisegundos ya se ha calculado todo, ¿vale? No utiliza el operador distinct count, lo explota de otra forma, es muchísimo más óptimo y obtenemos el mismo resultado, ¿no? Por lo tanto, vamos a seguir con este patrón. Ojo, que no siempre funciona igual de bien dependiendo de las consultas. Sí que os recomiendo, pues eso, tenerlo en mente a la hora de hacer un distinct o un distinct count, ¿vale? Vale, tenemos el MAU ya. ¿Cómo haríamos el weekly? Pues es lo mismo, pero para los últimos 7 días, ¿vale? Y el daily, pues lo mismo, pero para el último día, ¿vale? Entonces, siguiendo un patrón, ya tenemos las tres. Entonces, si nos vamos aquí, descomentamos, lo lanzamos y ya tenemos nuestros usuarios activos mensuales, semanales y diarios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en este caso tengo filtrado solo los días de la semana de trabajo, ¿no? De lunes a viernes en este caso. Pero si yo quito esto, pues vais a ver cómo hay ciertos días que efectivamente cuando no son fin de semana cae bastante, ¿no? El diario, por ejemplo, de 300 y pico cae a 100, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer para suavizar esa curva, ¿no? Y que no se vean esos picos en las gráficas? Pues en este caso podemos hacer una media, una average MAU, ¿vale? Una media del MAU. Y en este caso voy a coger el MAU y lo que voy a decir es average MAU de los últimos 30 días. Yo lo que quiero hacer es lanzar el MAU de cada uno de esos días y hacer un average, ¿vale? Por lo tanto, en el return, en vez de esto, lo que queremos hacer es un average X de, en este caso, podemos decirle, por ejemplo, values de, lo que quiero es iterar por 30 días, ¿vale? Podríamos hacer directamente esto, period, y aquí directamente el MAU, ¿vale? El problema de esto, vamos a lanzarlo y voy a descomentarlo para que veáis cómo efectivamente se empieza a suavizar, ¿vale? La curva. No da los 850, da 775, pero sí que se suaviza de cara al fin de semana, ¿vale? ¿Qué pasa en este caso? Pues que si quisiésemos quitar los fines de semana y demás, con period, al sobreescribir ese contexto de filtro directamente a esos 30 días, pues no podríamos hacerlo, ¿vale? Entonces podemos sustituir esto por un date, ¿vale? Y en este caso, que vamos a iterar por todos los valores que tengamos filtrados en este momento de la tabla de tiempo, pero ahora sí, esto si tenemos filtrado una semana me va a dar la última semana y eso no es lo que quiero los 30 días, ¿vale? Entonces en este caso le voy a decir, vale, sí, pero utiliza el period, con un calculate sobrescribe ese contexto de filtro y utiliza el period, y además incluso podríamos decir donde el weekday solo sea el fin de semana, ¿vale? Y esto, si lo lanzamos, nos da una media un poquito más elevada, porque ya no estamos teniendo en cuenta esos días del fin de semana que estábamos mostrando en esta tabla, ¿vale? Aunque sí que los estamos mostrando, no los está teniendo en cuenta. Esto, una vez tenemos el average MAU, pues tan sencillo como volver aquí, decirle el average WOW, donde ahora, en vez de, nos vamos a ir 30 días, pero en vez de calcular el MAU, vamos a calcular el WOW. Y lo mismo con el DAO. Vamos a ir 30 días, pero cada uno de esos días vamos a calcular el DAO y vamos a hacer una media, ¿vale? Esto ahora lo voy a sacar por aquí para que lo veáis. Ya tenemos nuestras medias. Y por último, pues la variable que hemos visto que era tan importante en PBI log, vamos a decirle DAO versus MAU ratio. ¿Y esto qué es? Pues es la división, como pues, la fórmula del nombre nos dice, el DAO contra el MAU. Utilizamos la función de dividir, de tal forma que sea óptima
y evitar el tema de los problemas con la división por cero. Vamos a hacer lo mismo con el wow. Y ya que tenemos esto, pues directamente podríamos hacer el ADAO con el AMAO y el ADAO con el AWAO. ¿Vale? Sé que estamos hablando de muchas métricas diferentes, pero para que veáis que los ratios que habéis visto antes son reales y que los podemos generar con estas consultas DAX. Si lo lanzo de nuevo, pues efectivamente tengo el 38% que hablábamos antes, o un poquito más incluso si lo tenemos con la media ponderada, o sea, con la media suavizada de los últimos 30 días, ¿vale? De tal forma que no nos impacte los fines de semana. Bien, esta es la primera demostración que quería hacer en la parte de DAX. Y la segunda va a ser la curva de retención, ¿vale? Y en este caso, a esto me refiero con la curva de retención que teníamos ya hemos visto los ratios que teníamos aquí, con el 38%, y ahora nos vamos a ir a la curva de retención, donde teníamos en el eje del 1 al 30, cuántos usuarios vienen, qué número de veces o qué número de días al mes, ¿vale? Para poder decir cuántos de ellos no retienen bien y no vuelven, ¿no? O vuelven muy, muy poquito e intentar hacer actividades de cara a tener mejor engagement, ¿no? Pues si vuelvo al DAX Studio, aquí lo que vamos a hacer es crear la métrica de User Retention, ¿vale? Como hemos visto, utilizamos un eje del 1 al 30. Un eje del 1 al 30 pues sería una tabla calculada nueva, ¿no? Que ya en DAX Studio la podemos simular. Podemos decirle aquí Table Days Active, donde podemos hacer una serie del 1 al 30, ¿vale? Podemos decirle Evaluate the Days Active para ver cómo funciona esto, si funciona bien o no. Pues sí, tenemos aquí una tabla del 1 al 30, ¿vale? La tenemos por aquí. Pero la columna se llama Value, ¿vale? Y quizá le queramos dar un nombre mejor, ¿no? Pues le podemos decir Selected Columns y aquí le vamos a decir que se va a llamar Days. La nueva columna la voy a renombrar y la columna original es Value, ¿vale? Si lo vuelvo a lanzar para ver si efectivamente funciona, pues sí, ahora ya se llama Days, ¿vale? Un poquito para tener un nombre que luego podamos copiar, pegar y utilizarlo como un calculated table dentro del modelo de Power BI. Vale, borro el evaluate, que ahora no nos hace falta. Vale, lo que sería este patrón, ya lo conocemos, ¿no? El número de días que queremos trabajar, los últimos días, o sea, cuál es el cálculo del último día que tenemos en nuestro contexto de filtro y el periodo, ¿no? Cógeme desde ese día y los 30 días antes y los guardamos en esta tabla de periodo, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues lo que vamos a querer hacer va a ser agrupar y decir, por cada usuario que tenemos, dime el número, para esos 30 días, calcúlame, agrúpame todos los usuarios distintos que tenemos y por cada de ese usuario, dime el número de días que ha estado activo en esos 30, ¿vale? Es decir, esperamos una tabla, por así decirlo, de usuario 1, 20 días, usuario 2, 25, usuario 3, 10 días, ¿vale? Eso sería el primer paso de nuestra métrica. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer va a ser, vamos a agrupar. Podemos utilizar un summarize porque como lo vamos a crear como una métrica dentro de Power BI, summarize columns no va a funcionar, ¿no? Entonces, por ahora eso es una limitación. Utilizamos summarize y le vamos a decir, vale, yo quiero agrupar por user ID. Y en user ID, ahora lo que yo le quiero añadir, esto directamente me va a dar una tabla, de todos los usuarios que tenemos ahora mismo activos en esta tabla, ¿no? Vamos a utilizar buenos patrones donde se suman para añadir nuevas columnas, no se hacen en summarize, se hacen en add columns y aquí le vamos a decir days active y ahora queremos decirle dime el número distinto de días. Pues podemos utilizar el patrón que ya conocemos, ¿no? Que es el patrón del sumXDistinct de
Power BI log, PBI log datecode, y cuando vamos a iterar por todas esas fechas distintas y vamos a sumar un 1. Esto no está 100% completado porque como tenemos un summarize y luego un add columns, si queremos que esto se ejecute en modo fila a fila, que se ejecute con el contexto de fila, tenemos que ponerle un calculate, ¿vale? Si no, pues no va a funcionar. Le ponemos otro paréntesis por aquí y ahora, por ejemplo, si queréis, podemos ver efectivamente qué está pasando aquí, ¿vale? Esto ahora mismo no está filtrado por los 30 días que queremos utilizar, ¿no? Está cogiéndolo de toda la tabla. Por lo tanto, queremos añadirle, antes lo hemos hecho con un calculate, vamos a hacerlo como es una tabla que queremos generar, vamos a utilizar un calculate table y aquí en este caso le vamos a decir que, pues eso, que sobrescriba el contexto de filtro, de cualquier filtro que esté aplicado ahora mismo a esta métrica, y que fuerce los 30 días de ese periodo, ¿vale? Vale, vamos a hacer el depurar para ver cómo efectivamente concatenatex de nuestra tabla user days, y ahora le vamos a decir, pues yo quiero mi PBI log user ID, donde vamos a coger solo un poquito de texto y no enseñar el usuario completo, por ejemplo 6 caracteres, y además le vamos a dar, bueno, vamos a decir el número de días aquí, así. Y vamos a también pues a mostrar days active como columna. Y podemos poner un unichar de 10, que esto es el salto de, el salto de línea. Vamos a concatenarlo con el salto de línea de tal forma que podamos... Vale, esto ya debería funcionar. A ver si me he dejado algo. Aquí. De tal forma que podamos verlo como si fuese una tabla, ¿vale? Si yo ahora esto lo ejecuto, efectivamente, como lo hemos renombrado, vamos a llamarlo días y aquí en el order by vamos a llamarlo días también. Esto devuelve 30 filas, correcto. Y aquí hay una serie de usuarios donde me dicen usuario y el número de días de esos 30 días que ha venido o que ha estado activo en nuestra plataforma, ¿vale? Ya tenemos esta tabla. Bien, vamos a esconder esto, el resultado. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Pues ahora quiero que para cada valor de ese eje que va del 1 al 30 me muestre todos esos usuarios distintos, ¿vale? Es decir, en el número 19, en este caso, pues irá estos dos usuarios de aquí, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer? Primero vamos a ver qué valor de ese eje está seleccionado, ¿no? Vamos a elegir, vamos a crear una nueva variable de selected day, donde vamos a decir selected value de la dimensión que tenemos creada del eje del 1 al 30, days active, days. Vale, ya tengo el selected value. Y ya por último, ¿qué queremos hacer? Pues queremos coger y decir, de esta tabla que tenía todos los usuarios por usuario y número de días, solamente filtrame el del valor seleccionado en ese eje. Es decir, que el del 19, pues todos los usuarios que han venido 19 días. Y esto es tan sencillo como llegar aquí y vamos a coger y vamos a filtrar esa tabla, ¿vale? Vamos a filtrar esa tabla y vamos a decirle que efectivamente, pues ese user days yo lo quiero filtrar por days active igual al selected day. Y como esa tabla ya tenía usuarios únicos, lo único que tenemos que hacer es hacer un count rows, ¿vale? Es decir, todos esos usuarios que han venido 19 días, pues cuéntame el número de usuarios, ¿vale? Con eso, directamente, lo que tenemos será el número de usuarios que han venido un día solo, que han venido 2 días y demás. Además, si quisiésemos decirle que no tenga en cuenta, por ejemplo, los fines de semana, podríamos llegar aquí y decirles los días de la semana que sean solo del 1 al 5 para que encaje con los 153 que habéis visto en el Power BI, ¿vale? Que tenemos aquí. Y con esto
ya tendríamos nuestras dos demos de DAX. Hemos hecho todo lo que sería la creación de las métricas base, MAU, DAU, WOW y sus ratios, y además la curva de retención para poder aplicar esas actividades de marketing a esos usuarios, ¿vale? Voy a volver a la PPT. Así que sin más, con esto sí que os quiero recomendar una bibliografía que debería estar en cualquier mesa de cualquier desarrollador de Power BI, el Data Warehouse Toolkit de Kimball para toda la parte de modelado fundamental y que se habla poquito y que es muy importante. El libro de Marco Russo y Alberto Ferrari que tiene, pues eso, toda la información de al detalle de cómo funciona el motor de DAX por debajo y que es fundamental, ¿no? Yo no paro de aprender. Cada vez que leo el libro siempre hay algo nuevo que saco. Cualquier pregunta voy a estar en vivo, en el Questions and Answers en el chat, ¿vale? Y mientras tanto os dejo mi contacto, el email, el Twitter handle y el URL, la URL de LinkedIn. Muchas gracias a todos y que disfrutéis mucho de la conferencia.